No olvides ninguno de sus beneficios, acuérdate de dónde te sacó. Y hoy vamos a acordarnos de dónde nos sacó, con 8 puntos, de los cuales los primeros 7 puntos son donde estábamos. Y si hay alguien que todavía no salió de eso, hoy pueda ser el día en que pueda salir. Y vamos a ver si avanza. Acompáñenme a leer en Hebreos 12:1. En Hebreos 12:1 y 2 dice, por tanto, La cámara y prende. bien, igual para No. ahí está. Hebreos, capítulo 12, versículo 1, ahí dice, por tanto, vosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y Proverbios, el capítulo 28, versículo 13, nos dice que el que encubre, Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tanto la palabra hebrea que vemos allí, hatá, en el Antiguo Testamento, como la griega en el Nuevo Testamento, hamartia, indican lo mismo. O sea, pecado es no alcanzar la meta, no alcanzar un objetivo. Es como un tirador de arco, flecha, que erra al blanco. O sea, quiere tirar, pero en vez de pegar en el centro, es decir, a la voluntad de Dios, esa flecha va para cualquier parte. Es errar en el blanco. Y vamos a ver 7 características del pecado que hace en nuestras vidas. En primer lugar, como leímos allí en el proverbio, dice, el que encubre. El que encubre. Nadie pone en el WhatsApp, queridos amigos, mañana voy a robar con mi primo el kiosco de la plaza, si quieren ir a ver. Nadie lo pone. Tampoco nadie pone, familia, mañana voy a ir con una compañera de trabajo a un cierto lugar íntimo, por favor no me llamen. Nadie lo pone. O sea, el pecado se encubre, se oculta ante los ojos de los hombres, pero vamos a ver que no se oculta ante los ojos de Dios. Nadie anda publicando que va a pecar, sino que lo encubre, lo oculta. ¿Se acuerdan? Adán y Eva se escondieron, encubrieron su pecado, y les parecía que Dios no lo sabía. También David, cuando pecó allí con Betsabé y mató al marido, por un año parecía que no pasaba nada, hasta que el profeta Natán lo enfrentó con su pecado. Vamos a leer en Josué 7. Allí habían tenido una gran victoria el pueblo de Israel con Jericó. Habían obedecido la palabra de Dios y esa ciudad cayó. Pero había una orden de Dios. No tomen nada. No tomen nada de esa ciudad. Luego tuvieron que enfrentar una ciudad pequeña llamada Jai. Y dice, no envíes a todo el ejército. Con un poquito de gente vamos a ganar. Resulta que perdieron. Fueron derrotados. En una ciudad mucho más chica que la anterior. Entonces allí Josué clama al Señor y llora delante de su presencia y dice, ¿pero qué pasó? Y fíjense que le dice el Señor allí en Josué 7:11. Que dice, Israel ha pecado. Por eso ustedes fueron derrotados. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, que no toman nada de esa ciudad. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado. Lo han guardado, han escondido sus enseres.
Entonces allí el pueblo empezó a investigar, guiado por la mano de Dios, y llegó a Acán. Cuando Acán fue descubierto, él respondió así en el versículo 20. Acán respondió a Josué cuando fue descubierto, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Reconoció su pecado, el Dios de Israel. Y así he hecho. ¿Qué hizo? Él lo cuenta allí en primera persona. Y entre los despojos, un manto muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido. Está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. O sea que él pensó que eso que él hizo no iba a ser descubierto, sin embargo Dios lo sabía. Allí en Lucas 8:17, el Señor Jesús dice una frase que luego repite en el 12:2. En Lucas 8:17, él dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Esto lo dice el Señor en Lucas 8:17. Si corre las páginas un poco más adelante, en el capítulo 12, versículo 2, dice lo mismo, o algo parecido. Dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Allí en Juan 39, lo vamos a buscar, el Señor dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Y Job 34, hoy estuvimos allí, en Job capítulo 34, versículo 21, dice: porque sus ojos, o sea, los ojos de Dios, sus ojos están sobre los caminos del hombre, y Dios ve todos sus pasos. Dios ve los pasos de cada uno, de todos los habitantes de la tierra. Dios ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte, como dice el Salmo 59. Y aún la misma noche puede encubrirte. Y la noche más oscura para ti es como el sol del mediodía. No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. O sea que no hay lugar donde uno se puede esconder de la presencia de Dios. Entonces, el pecado siempre se encubre. En segundo lugar, es deleitoso. Me acuerdo de una reunión de adolescentes, chicos de entre 13 y 18 años, bastante chicos. Dice el pastor: chicos, le hago una pregunta. ¿El pecado es feo o es lindo? Feo, dijeron dos. Feo. Dice: y entonces la gente, ¿por qué peca? Si fuera feo, la gente no pecaría. Porque es deleitoso, es placentero. Allí, en Génesis 3:6, el pasaje tan conocido, cuando la serpiente le presenta a Eva la opción para desobedecer, está hablando en tercera persona. Vamos a compararlo con Acán, que habló en primera persona. Dice Génesis 3:6, vio la mujer que el fruto era bueno para comer, y que era agradable, bueno, agradable a los ojos, y dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con él. Fíjense que la secuencia se cumple exactamente igual, en el mismo orden, con Acán, que lo cuenta en primera persona. Porque él dice allí: vi, igual que Eva, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Muy bueno, hermano. Y luego 200 ciclos de plata, el lingote de oro, lo cual codicié
y tomen. ¿Ven la secuencia? Se ve que es bueno, es agradable, es codiciable, y allí se toma. Pero Dios lo ve. Allí en Santiago 1:14 dice que no piense cuando alguien es probado que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, el pecado no solamente se encubre, no solamente es deleitoso, sino también que es temporal. Allí en Hebreos 11:24, en la famosa Galería de la Fe, lo está diciendo que Moisés, Hebreos 11:24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes. ¿Qué escogió Moisés? Ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es un deleite breve, momentáneo, efímero, pasajero, fugaz, limitado, huidizo, volátil, y tiene consecuencias eternas. ¿Cuál es el peor negocio del mundo? Perder la familia, la vida, los amigos, por un placer de unos pocos segundos. El placer que tiene el asaltante de ver que con su arma le puede robar dinero a su víctima, que dura poco. El placer que ofrece un pecado que trae consecuencias graves. Es como dice acá, deleites temporales del pecado. Eso no solamente se esconde, no solamente es temporal, sino que también es adictivo. La gente dice: bueno, yo quiero dejarlo, pero no puedo. ¿Pero vos sabés que estás haciendo está mal? Sí, pero no puedo dejarlo. Quiero, pero no puedo. Allí en Juan 8, el Señor dice que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, le dice a los fariseos. Y dice: nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor dice esta frase tan conocida: miren, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Repite siempre lo mismo. De Romanos 6:16 dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Da dos opciones: del pecado para muerte o de la obediencia a Dios para justicia. ¿Quién en su casa tiene un long play? Ahí tiene un long play. Yo no pude conseguir. ¿Vos tenés un long play? Bueno, para los más jóvenes traje esto, pero no es lo mismo, pero bueno. Era negro, con surco, lo poníamos en el wincofón, allí, y había una púa, qué antiguo, una púa allí que se ponía en el surco, arrancábamos el wincofón, el disco giraba, y la púa ahí iba soltando el disco, supónganse la canción que cantamos hoy, Cuando Cristo vino a mi corazón. Le ponemos la púa ahí, el disco empieza a girar. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí. ¿Qué pasó? Era desagradable. Decía: pero saca eso. El disco se rayó. Caía siempre en el mismo surco. Digo: papá, saca eso. Yo era chiquito. Papá, saca eso porque es una cosa, es un sonido muy feo. ¿Y cómo se salvaba esa caer siempre en el mismo surco? La púa sola no podía. Hacía falta una mano humana que venga desde arriba, levante la púa y lo corra para más adelante. De la misma forma, a veces nuestra vida cae en un surco de pecado. Y se repite, se repite, se repite. Se confiesa, se repite, se confiesa, se repite, se confiesa, se repite. Y la persona no puede. Está como esa púa ahí en el mismo surco. ¿Qué hace falta? Una mano divina desde arriba que lo levante y le ayude a seguir con su canción. Vamos a ver un video de 4 minutos que muestra lo que hace el pecado.
Bueno, ahí terminó. ¿Cuántas vidas destruidas? Uno puede ver por la televisión, los noticieros. ¿Cuántas vidas destruidas por esta adicción del pecado? En quinto lugar, siempre trae consecuencias negativas. Siempre. Como leímos, el que encubre su pecado no prosperará. Otra versión dice, no le irá bien. Allí en Job 33:27, como de vuelta allí al libro de Job, 23:27 leímos hoy. Él mira sobre los hombres, la que dijere pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. La paga del pecado es muerte, separación en todas sus formas, acarrea depresión, angustia, tristeza, miedos, culpa, autocomiseración, vergüenza, dolor, soledad, enfermedades físicas y también mentales. Número 6, se disculpa, se justifica, se racionaliza, se minimiza. La mujer
¿Qué me diste? Le dijo Adán a Dios. No, no, es la mujer que me diste. La mujer dijo, no, es la serpiente. Y así podemos decir las medidas económicas. Mi jefe, mi cónyuge, yo soy así. Pero el libro de Romanos dice que no hay excusa. No hay ninguna excusa porque lo que Dios se manifestó en su eterno poder y deidad se hacen visibles por las cosas que son hechas, de modo que no hay excusa. Esta mañana escribí algo pensando en este punto. Dice, la tentación me dice que es agradable. La situación me dice que es favorable. Mi corazón me dice que es justificable. Pero mi razón me dice que para Dios esto es abominable. ¿Cuál será mi elección? ¿Despreciar lo valorable y valorar lo despreciable? Que mi decisión sea lo que la palabra de Dios me dice que es lo más aconsejable. Porque seguir los consejos de amor de Dios siempre, pero siempre es lo más razonable. No acarrea dolor y frustración y trae paz al corazón que desea agradable. Y número 7, no tiene solución humana. Ninguna acción humana puede borrar el pecado del corazón. Ni ley más dura, ni reformatorio, ni cárcel, ni castigo. ¿Por qué? Porque está esculpido en el corazón. Allí Jeremías 17:1 dice, Judá tiene el pecado esculpido con cincel, ¿sí? Como si agarraran un martillito y un cincel, esculpido en el corazón. No hay solución humana. Ni la ciencia, ni la educación, ni el reformatorio, ni la prisión, ni la psiquiatría, ni la medicación. Nada ni nadie puede librar y sanar un esclavizado corazón, envenenado con el odio y el rencor, o totalmente dominado por la codicia, la ambición o una profunda adicción. Solo el amor, el perdón y el poder de Dios le puede dar limpieza y restauración. Solamente el amor de Dios. Entonces acá tenemos un problema. Un grave problema. El pecado se encubre, es deleitoso, es temporal, es adictivo, siempre trae consecuencias negativas, se disculpa, se acecha la culpa a otros, se justifica, se racionaliza, se minimiza, no es una vida humana. Y no es solamente lo más grave las consecuencias de la tierra. En la tierra dijimos que hay depresión, separación, pleitos, conflictos, muerte, sino que lo más grave es lo que viene después de la muerte, que es la muerte eterna. La Biblia llama la muerte segunda. Entonces, como no hay solución humana, Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que intervenir allí en Romanos 8:23. La paga del pecado es muerte. Es muerte, toda su forma. Pero el don de Dios, el regalo de Dios, el presente de Dios, es vida eterna por medio de Jesucristo. O sea, foto conocida, el pecado es como una tarjeta de crédito, disfrute ahora y pague después. Y cuando uno le dice esto a un familiar, a un amigo, compañero de trabajo, dice la persona, no me juzgues, no me juzgues como vivo. Yo hago mi vida, no me juzgues. Pero uno no es que lo está juzgando, está rogando salir de este camino, porque viene la ira de Dios, viene el castigo de Dios, viene la justicia de Dios, y si vos te encontrás en ese camino de muerte, no vas a sobrevivir. Apartate de ese camino, que hay una buena noticia. La buena noticia es que hay salvación en Cristo Jesús. Allí, vamos a ver el número 8, la solución es divina. La fe en Jesús y su obra en la cruz. Allí, Romanos 6:20, si me acompañan ya para ir terminando. Dice, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora se manifestó la justicia de Dios. Romanos 6:20. Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas, de ellas, es muerte. Mas ahora, por medio de Cristo,
que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, al final de todo, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El corazón de piedra, endurecido por la práctica constante del pecado y lejos de Dios, necesita ser transformado, cambiado, por un corazón tierno y dócil que obedece a Dios, no con su fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Aquí le dice, pero yo no puedo dejar esto. Bueno, recuerden el cuadrito que vimos hace unos domingos atrás. Justificación, Dios nos libra de la culpa del pecado. Santificación, Dios nos libra del poder del pecado. Glorificación, en un futuro, Dios nos libra de la presencia del pecado. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, es un paso muy sencillo. Este milagro se realiza por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz, que Él pagó ya toda mi deuda, que Él cargó allí en la cruz el pecado de mi vida, arrepentimiento sincero, un arrepentimiento sincero de corazón, confesión a Dios, que significa ponerme de acuerdo con Él. ¿Qué leímos? El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa, por este confesar viene atado a una segunda parte. Dice, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Apartarse de la práctica del pecado, Job 34, vemos a Job 34:31, dice, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Si hice mal, no lo haré más. ¿Por qué? Porque el corazón se engaña cuando confiesa pero no se aparta. Si digo que lo siento, si digo que me arrepiento, con lágrimas llenas de sentimiento, aún derramando lágrimas de sufrimiento en medio de muchos lamentos, y en lugar de volver a los fundamentos y fortalecer de la vida los cimientos, sigo como hoja seca arrastrada por cualquier viento y no me alejo de aquello de lo cual digo que me arrepiento, miento. Así de simple. Confesar y apartarse. Recibir el perdón, la misericordia, la gracia y la paz en mi corazón y empezar a disfrutar de ese amor de Dios que nos da una vida nueva. No como ese animalito, ese pajarito que terminó mal, que se encandiló con el pecado, lo siguió practicando y terminó con su vida destruida, sino con una nueva vida, con un nuevo propósito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has sacado de esa situación. Te damos gracias porque esa adicción al pecado que es imposible superar con fuerzas humanas, el único poder capaz de librarnos es el poder del Espíritu Santo. Padre, mira si hay alguien que aún sigue en esa esclavitud. Mira si hay alguien, Señor, que todavía está encadenado y quiere salir pero no puede. En el nombre de Jesús, que pueda arrepentirse, que pueda pedir perdón, que pueda confesar su pecado, creer en la obra de la cruz, y tú le vas a dar el poder para apartarse. Y luego se va a sorprender, sin tanto esfuerzo, sin tanto propósito, con fuerzas humanas, sino con la fuerza divina, va a ver que ese pecado se alejó de su vida y ya es libre. Como cantamos, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe la cadena y me da seguridad. ¿Cuántas canciones, Señor, cantamos de libertad? Hay libertad, soy libre, y esa libertad es del pecado y del amor. Te damos gracias porque esta obra es tuya. Nadie puede tener el mérito de decir yo lo hice, sino que el poder de la cruz actúa, Señor, en un corazón que se arrepiente, en un corazón que reconoce que es duro, reconoce su maldad, se arrepiente y clama al cielo por salvación, por redención. Gracias, Señor, porque tú lo haces y lo sigues haciendo en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. La próxima reunión es el día miércoles a las 20:30.